Muy buenos días, chicos. Eh, Como lo prometido es deuda, aquí les voy a estar grabando la clase que tendríamos que haber tenido el lunes 15 de mayo, ¿verdad? Que como bien sabemos, por el tema del asueto, o sea, del feriado, mejor dicho, es que no pudimos dar clases virtuales, ¿verdad? En la clase anterior, la clase presencial anterior, habíamos hablado. Entonces me habían comentado que muchos no se adentraron a lo que era la anatomía de las uñas, ¿verdad? Y cuestión que me interesó un poquito, porque no obstante, tenemos que ir abocando un poquitito más, adentrándonos un poquitito más a lo que es la parte podológica, ¿verdad? Entonces, preparé esta clase, la clase de hoy, que es nuestra segunda clase. Preparo entonces para poder hablar un poquitito sobre la anatomía de las uñas y de ahí partir a las patologías que son propias de las uñas. La clase anterior tuvimos una pincelada ya tocamos dos temas muy importantes de las patologías más comunes que se van dando en las uñas justamente. Usualmente no siempre va a ser de la uña, va a tratarse también de los pies, ¿verdad? Porque nuestra materia es patología podológica, o sea, son las patologías que se dan en los pies. Pero vamos a ir profundizando entonces en la mayor parte de las patologías que se van dando también en las uñas. Y hoy, la clase anterior, hablamos de la onicocriptosis y de la onicomicosis. Sí. Y ahora vamos a hablar vamos a hablar primeramente sobre las generalidades de las uñas y sus patologías. Ok. Bueno, para conocer un poquitito o adentrarnos a lo que son las uñas, tenemos que conocer el funcionamiento y los propósitos de las uñas, ¿verdad? Las uñas no solamente son de adorno o algo estético o para rascarnos o para, o qué sé yo, para romper algo o para abrir algo, ¿verdad? Las uñas tienen una función de protección de las yemas, los tejidos blancos, blandos circundantes y los huesos que se encuentran en las manos y en los pies. Esta labor es muy importante porque las yemas de los dedos tienen una gran cantidad de terminaciones nerviosas encargadas de diferenciar sensaciones como el dolor y la temperatura. Nosotros podemos ir distinguiendo los dolores o incluso la temperatura a través de los dedos, ¿verdad? Ya que estas tienen muchas ramificaciones nerviosas. Por eso es que muchas veces cuando nos cortamos mal las uñas duelen mucho. En la onicocriptosis duele mucho. Entonces, justamente es gracias a esas terminaciones nerviosas. Las uñas tienen como un papel principal entonces el cubrir la parte carnosa del dedo con forma de almohadilla. Estas funcionan como una placa que protege y actúa como amortiguador en caso de tener un impacto en el dedo. La uña se agrieta o se rompe, protegiendo la piel que se encuentra debajo. Es por eso que se conoce como lecho ungueal a las terminaciones nerviosas que nunca deben exponerse a la intemperie. ¿Por qué? Uno, por el dolor causado, porque duele mucho, está completamente expuesto y puede sufrir infecciones también que incluso pueden ir a través del torrente sanguíneo. Las células de las uñas se originan en la matriz y continúan creciendo hacia toda la yema superior del dedo. Cuando están por debajo de la cutícula, son suaves y esponjosas, pero una vez que se exponen al aire, estas se endurecen y queratinizan.
a medida que continúan creciendo las uñas, se expanden hacia adelante con la forma y el ancho del lecho ungueal. O sea, si nuestro lecho ungueal es grande o es ancho, nuestra uña va a crecer también de ese modo. Es a lo que se refiere. Si es muy chiquitito nuestro lecho ungueal, también va a ser chiquitita la uña, ¿verdad? Aquí tenemos el lecho ungueal y la uña. Este sería nuestro lecho ungueal y esta, evidentemente, es nuestra uña. Es importante mantener ese borde, ya que esto asegura que todo el lecho ungueal esté cubierto y por lo tanto protegido. Todo esto entonces está cubierto gracias a las uñas. En cuanto a la anatomía de las uñas, cuando dominamos la estructura de las uñas y los puntos que la conforman, podemos identificar fácilmente cada parte. Esto hace más sencillo el manipularla sin causar lesiones. Al tener clara esta información, podemos realizar tratamientos y aplicar productos de forma correcta. Es evidente que si no conocemos la anatomía, no vamos a poder desarrollar o realizar un buen trabajo. Entonces, es conveniente conocer las partes, las formas y, como les estuve mencionando varias veces, manejar los términos técnicos también de cada parte anatómica. No importa del segmento que sea. En este caso hablamos de las uñas, ¿verdad? Tenemos que conocer. Aquí tenemos entonces la estructura de la uña. Primeramente, todo lo que sea la parte interna. Aquí tenemos, por ejemplo, la matriz de las uñas. Tenemos la raíz de las uñas, el pliegue de la uña proximal, la cutícula, el cuerpo de la uña, que sería ya esto, el lecho ungueal, que sería esta parte roja ya. Por eso es que muchas veces cuando nos cortamos mal las uñas ya duele, porque justamente en el lecho ungueal están las terminaciones nerviosas. Tenemos, este sería el borde libre de las uñas, que sería ya más o menos nuestras yemas, y esta zona el hiponoquio. Y aquí tenemos la falange, que es el tejido óseo ya del dedo. Mismo. Borde libre de la uña, que sería la punta ya de la uña. La placa ungueal, que es la uña propiamente dicha, que, eh, que usualmente cuando no tiene un esmalte, ¿verdad? Es de color cremita. El paroniquio, perdón, el paroniquio, que sería esta zona, el borde de lo que sería ya nuestra uña. La lúnula, que sería la partecita blanca que tenemos en la raíz más o menos, de donde comienza nuestra uña a nivel externo, a nivel, una vista externa, mejor dicho. Y el eponiquio, que sería también, que sería justamente el borde, ¿verdad? Ok. Las patologías de las uñas. Las enfermedades de las uñas son un indicador del estado general de tu salud. Si su color o textura no tienen un aspecto saludable, es posible que tengan algún tipo de problema. Por ello es importante observarlas y detectar si tienen alguna enfermedad o son consecuencia de otro tipo de patología. Muchas veces, incluso cuando vamos a consultar por A o B motivo al hospital con algún clínico o algún doctor, siempre observan nuestras uñas también, o en algunos casos, pero cuando nos evalúan, observan y en cuanto a su color o a su textura o a su aspecto, ellos ya pueden determinar ciertas patologías que vamos a ir viendo. Las molestas uñas encarnadas, la onicocriptosis, la onicomicosis o la anoniquia,
son algunas de las enfermedades que sufren muchas personas. ¿Por qué se producen? Se pueden producir, las patologías de las uñas, se pueden producir por una alimentación poco equilibrada y saludable, que conlleva un aporte inadecuado de minerales y vitaminas. Esto suele ser una de las principales causas que originan enfermedades en las uñas. Para evitarlo, es mejor apostar por una alimentación basada en frutas y verduras de temporada, legumbres, así como carnes y pescados frescos. Sin embargo, existen otras causas para este tipo de problemas. Otra de ellas es la acumulación de productos químicos y toxinas en el organismo. La polución y la contaminación, unidos al estrés y a una nutrición inadecuada, son los causantes principales de los problemas en las uñas también. Además, es conveniente evitar los golpes, morderse las uñas o las manicuras agresivas que utilicen productos de mala calidad y que puedan irritarlas o dañar. Entonces, combatiendo con todo esto, podemos evitar justamente muchas de las patologías que se dan en las uñas. ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades de las uñas? Los cambios en su crecimiento o color pueden significar que tienes algún tipo de trastorno subyacente. Puede ser por cualquier otra patología, independientemente de que sea una patología propiamente de la uña, ¿verdad? Otro de los síntomas que revelarán que algo no está bien son su fragilidad, dureza o si presentan ciertas ondulaciones o rayas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las patologías estriadas, que justamente son las que tienen estas rayitas que estaba mencionando anteriormente. La separación por capas, las uñas así todas quebradizas, ¿verdad? Pero en toda la uña, no solamente quebradiza porque es frágil la uña, ¿verdad? Y que se rompe. Las amarillas, las encarnadas o la onicocriptosis, los hongos o la onicomicosis, los microtraumatismos, que usualmente, por ejemplo, cuando hay personas que usan calzados cerrados muy apretados, o qué sé yo, el calzado que usan para trabajar o el calzado que usan para hacer ejercicio, le golpea el dedo, entonces tiene esa forma morada por debajo de la uña. Las manchas blancas, que también son signos de ciertas patologías ya subyacentes a lo que es las enfermedades ya propiamente de las uñas, que sería bueno investigar qué podría causar, por cierto, no está de más. Y las uñas que son mordidas, ¿verdad? Muchas veces por ansiedad o por otro tipo de patología ya tenemos esa costumbre de querer mordernos las uñas. O el color amarillento, este color puede producirse como consecuencia de una infección por bacterias u hongos, psoriasis o por el abuso de lacas de uñas de mala calidad. No tiene por qué ser algo grave, pero merece la pena comprobar. Usualmente también cuando usamos mucho los esmaltes, usualmente, antes por ejemplo se usaban más, ahora ya son más eh, todo el tema de los esmaltes en gel, los acrílicos y demás, ¿verdad? Pero antes se usaban esos esmaltes que pudo haber sido realmente de mala calidad porque, perdón, cuando constantemente teníamos las uñas pintadas y cosa que a mí también me pasó, tenían ese aspecto amarillento ya, porque se desteñía el esmalte ya por las uñas, ¿verdad? Entonces, es a eso a lo que se va refiriendo cuando dicen con abuso de lacas de uñas de mala calidad. Uñas estriadas. Se pueden diferenciar varios tipos de estrías, pues en las transversales, estas estrías se producen porque se altera el crecimiento de la uña debido a una enfermedad, el uso de determinados medicamentos o procesos febriles agudos. Longitudinales, estas son quizás las más habituales, no revisten
ningún significado patológico y suelen aparecer con la edad. Se cree que su origen es hereditario y es a partir de los 60 años cuando son notables, ¿verdad? No precisan de tratamiento específico, aunque algunos geles aportan a la uña la uniformidad que precisa. Separación por capas. Esto se puede producir por lavarse las manos en exceso. Es habitual entre los 50 y 60 años. La solución es tener las uñas hidratadas con productos específicos para cutículas o con aceite de almendras y evitar lavarlas tanto. Las uñas mordidas, que es la onicofagia, de eso vamos a ir hablando también más adelante, pero acá a grandes rasgos vamos a ir tocando, ¿está bien? Este hábito de morder las uñas ocasiona problemas estéticos, pero no solo en ellas, sino que también puede producirlo en los dientes. En cuanto a las uñas, los microtraumatismos a los que se someten al morderlas alteran su anatomía. Además, alrededor se pueden producir pequeñas heridas que hacen que el dedo se inflame y que te duele, y que duelan. Las uñas blandas y débiles pueden ser muy finas y sin apenas consistencia debido a las enfermedades reumáticas o crónicas. Además, pueden romperse con facilidad o les pueden aparecer líneas o rayas muy finas. Esto sucede por meter con frecuencia las manos al agua también. Puede ser también por patologías reumáticas o crónicas. Usualmente, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas como artrosis o artritis tienen también las uñas muy débiles. Uñas encarnadas, de la onicocriptosis. La mayoría de las enfermedades relacionadas con las uñas son hereditarias y las uñas encarnadas no son una excepción. Esto sucede habitualmente en jóvenes cuando las uñas se clavan en la carne y la inflaman. La solución inmediata es no llevar un calzado que termine en punta y que sea apretado. Además, a la hora de cortar las uñas de los pies es mejor dejar los picos del dedo gordo. Puede parecer paradójico, pero esta uña debe tener una forma cuadrada perfecta para evitar que se clave. O sea, no cortar, por ejemplo, por adentro, evitar eso, por ejemplo, porque al crecer la uña crece hacia abajo. Entonces, es preferible que se corte cuadrado, entonces crece en dirección anterior, ¿verdad? Y no de manera hacia abajo. Los hongos o micosis. No todas las enfermedades de las uñas las producen los hongos, no obstante, sí es lo más habitual. Hacer un buen diagnóstico puede resultar difícil incluso para dermatólogos muy experimentados, pero ¿qué signos te indican que una uña puede tener una enfermedad micótica? El cambio de color a la parte blanca, hiperkeratosis, esto produce que se engrosen algunas zonas y que la uña se separe. La formación de una especie de polvo blanco, de polvo bajo la uña. 8. Último. Falta de proteína. Con una alimentación adecuada no será necesario tomar suplementos alimenticios que refuercen el pelo o las uñas. Sin embargo, si en tu dieta no incorporas la cantidad de proteínas recomendadas, será necesario que tomes algunos micronutrientes, cosméticos, para lucir uñas saludables. Entonces también por falta de proteína o por una mala alimentación también podemos tener las uñas frágiles y demás. En cuanto al diagnóstico y al tratamiento para las enfermedades de las uñas, la prevención de las enfermedades de las uñas no siempre es posible. Por ello, lo mejor es tener una dieta variada y equilibrada. Tanto el zinc como la vitamina B son nutrientes claves para la salud. Además, tenerlas bien hidratadas. Las uñas pueden sufrir cambios de manera natural sin que ello suponga un problema de salud. No obstante, ante la duda hay que acudir al dermatólogo. ¿Verdad? El tratamiento en cada caso dependerá de la patología asociada. No podemos determinar un solo tipo de tratamiento,
para las enfermedades de las uñas, porque es independiente al caso. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el tratamiento para el hongo evidentemente no va a tener, no va a ser el mismo que el tratamiento para una onicomicosis o una onicocriptosis, mejor dicho. Entonces, evidentemente va a depender de la patología para poder ser tratada y ver quién lo puede tratar. Hay veces que vamos a poder tratarlo, van a poder tratarlo los podólogos y otros casos, cuando va a ser es un poco más agravado, lo tratarían los dermatólogos. Perfecto. Hasta aquí llegó nuestra clase de hoy. Entonces, como yo les dije, grabo esta clase y yo en la siguiente clase presencial vamos a tratar de tocar otra vez un poquitito el tema, o creo que en la siguiente clase, sí, es presencial. Vamos a tratar de tocar un poquitito el tema, vamos a abordar a grandes rasgos y después para ir desarrollando nuestra clase ya del día también. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, nos vemos Dios mediante el lunes. Chao. Sí.